6 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos, vamos con la próxima entrevista. Así es, vamos a volver a hablar de las mujeres porque 1 de cada 4 países notifica un retroceso en los derechos de las mujeres en el año 2024. Esto de acuerdo a unos números que dio a conocer ONU Mujeres días atrás. En este contexto, miles de personas marcharon por todas partes del mundo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Pero, ¿cuáles son específicamente las reivindicaciones actuales que existen en nuestro país y qué problemas enfrentamos las mujeres? Para profundizar en estos puntos, vamos a recibir ahora a Ana Laura De Giorgi. Ella es integrante del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la UDELAR, politóloga y también doctora en Ciencias Sociales. Ana Laura, muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días. Bienvenida. Gracias a ustedes. Antes de meternos de lleno en estas interrogantes que estábamos comentando recién, ¿por qué te parece que especializarte en temas feministas desde una mirada feminista es una posición relevante para la sociedad actual? Bueno, porque es una de las desigualdades que atraviesan a la sociedad, de las desigualdades estructurales, más... Bueno, por ser estructurales, más constantes, más permanentes, de mayor larga duración, ¿no? Y bueno, los cientistas sociales nos ocupamos de los problemas de la sociedad, ¿no? De muchos problemas. Uno de los problemas que al día de hoy sigue vigente, que sigue pendiente, tiene que ver con la desigualdad, ¿no? La desigualdad de género, el lugar subordinado que ocupan las mujeres y los sujetos feminizados. Y bueno, desde las ciencias sociales tratamos de entender desde el origen de ese fenómeno, cuándo se empezó a construir, cómo se reactiva, cómo se reedita, y también las estrategias que hay para denunciarlo y cambiar esa desigualdad y eliminarla, ¿no? Entonces, bueno, los estudios feministas, por un lado, buscan entender cómo se construye esa desigualdad y se edita, ¿no? Porque no es la misma de siempre, ¿no? Una cosa es que sea de larga duración y otra cosa es que sea la misma. No es la misma desigualdad que tenemos hoy que la que teníamos en el siglo XX, en el siglo XIX. Y la otra es cómo se lucha contra esa desigualdad. Entonces, bueno, porque es un problema de la sociedad y eso es lo que hacemos los cientistas sociales. Bueno, hacemos muchas cosas, pero entre ellas ocuparnos de los problemas de la sociedad, que abarca, bueno, a múltiples sectores, y eso también va a repercutir en la universidad, ¿no? Es un lugar también donde hay desigualdad en la Universidad de la República. Desde esta perspectiva que estás definiendo, ¿dónde ubicás los principales desafíos en la desigualdad actual que tienen, por lo menos las mujeres en nuestro país? Ay, son tantos, no sé, la lista ¿por dónde empezamos? La lista es enorme. ¿Por dónde empezamos? Bueno, Uruguay tendrá un pedigrí democrático altísimo, pero no puede ser la tasa de feminicidios que tiene en un país de 3 millones de habitantes, ¿no? Eso no puede suceder, eso es inconcebible. Es decir, si empezamos por algo que no debería generar dudas, ¿no? Que es una emergencia, que es una situación gravísima, ¿no? ¿Te parece que hay un retroceso en esto que mencionabas recién, de que a veces las desigualdades van cambiando, no son estáticas? ¿Hay un retroceso en el tema de los femicidios? Me refiero al abordaje en políticas públicas que hace el Estado en torno a ellos. No sé si hay un retroceso, hay una inercia de algo que no se logra solucionar, de que los feminicidios siguen ocurriendo, de que las políticas no dan resultado, de que no logran ser prioridad de los gobiernos de distinto color político, distinta ideología, no logran hacer de eso una prioridad y no logran dar con la tecla, y no ha habido avances y se han intentado distintas políticas. Yo no soy especialista en el tema del feminicidio ni de las políticas públicas respecto a eso, pero es evidente que han habido avances, por ejemplo, jurídicos con la figura del feminicidio y han habido ciertos presupuestos destinados, por ejemplo, a las tobilleras. Y bueno, y seguimos teniendo situaciones espantosas. El 8 de marzo hubo un feminicidio. Y bueno, y la lista es enorme. Y reitero, para un país de 3 millones, porque acá me parece que los números importan, ¿no? De cómo uno puede administrar, gestionar el problema, de cómo uno puede hacer hasta una campaña de sensibilización, ¿no? No es lo mismo llegar a 30 millones
como existe en la Ciudad de México, que a 3 millones como existe en todo el país del Uruguay. Entonces, bueno, el repertorio de temas y deudas son enormes, pero ese me parece que no hay duda, ¿no? No hay duda. A nivel académico, algo que vos hasta al principio, pero ¿cuáles son los debates, las discusiones o los temas de mayor actualidad en el mundo académico en relación a este asunto? No a la violencia de género en sí, sino a los estudios feministas. A los estudios feministas, exacto. Bueno, las agendas también van cambiando de acuerdo a los tiempos y a las urgencias. También me parece importante decir que muchos de los temas de los estudios feministas provienen de las preocupaciones de los movimientos sociales, ¿no? Son desde los movimientos es que se ha generado información, conocimiento. Por ejemplo, para volver al tema de la violencia hacia las mujeres, han sido las propias organizaciones sociales que han generado conocimiento sobre cómo se denuncia, cómo se trata a una mujer que está en situación de violencia, cuál es el protocolo, qué se dice o no al policía, qué cosas debés responder y qué cosas no tenés por qué responder. Ahí hay un conocimiento que tiene que ver con la experiencia. Eso por un lado, ¿no? Que muchas veces la academia llega después, llega en segunda instancia de un conocimiento que se genera en el territorio. Lo mismo con la desaparición de las gurisas, ¿no? A producto de la trata. Eso es un conocimiento que se produce desde el movimiento social y que luego la academia va a recuperar y teorizar de otra manera. Después hay temas que a veces tienen que ver más o que nacen desde la academia. Por ejemplo, bueno, la desigualdad propia de las mujeres dentro del mundo científico, de la producción de conocimiento, la brecha. Ahí no hay igualdad tampoco, hay una deuda pendiente. Recién hablábamos lo decíamos en el arranque de la entrevista, que 1 de cada 4 países identifica que hay un retroceso en materia de derechos de las mujeres. ¿Te parece que en Uruguay esto se concreta? ¿En qué sentido? Creo que en materia de derechos no hay un retroceso todavía, al menos. Tal vez la ley de tenencia compartida, llamada de tenencia compartida, algunos sectores lo pueden considerar como un retroceso, pero acá no ha habido eliminación de secretarías, de institucionalidad, ¿no? Ministerios que desaparecen, como sucedió en Argentina, por ejemplo, ¿no? Eso es un retroceso en la institucionalidad, leyes que se derogan. Esto no ha sucedido. Obviamente no estamos en un contexto profeminista, ¿no? El contexto es bastante adverso, el contexto es de regresión. Me parece que esto hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir que el momento actual de regresión no solo se puede apreciar porque se recorten derechos, porque las leyes se deroguen, porque se eliminen secretarías, ministerios, la institucionalidad, sino también por un clima político que de alguna manera lo podemos catalogar bastante como antifeminista, podríamos decir, ¿no? ¿Hay una ola antifeminista, te parece, ahora? A nivel global, tal vez, no solo con los límites de nuestro país. A nivel global hay una ola antifeminista, hay un ciclo antifeminista. Recién atrás de cámaras, antes de que empiece la entrevista, hablábamos de qué eco tuvo la cuestión feminista o de derechos de las mujeres durante la campaña electoral y casi que se habló bien poco, ¿no? Poco y nada. En la campaña electoral y también en el discurso presidencial, si bien hubo, en el primer discurso de Orsi, si bien hubo una mínima mención a la seguridad de las mujeres dentro de las casas, estoy jugando de memoria, pero algo muy, muy fugaz, casi que no resuena tanto. Como sí resonó igualmente en otras campañas, por eso te hablo de que sí hubo una regresión en este sentido también. Sí, totalmente. No fue un tema de campaña. Y vuelvo a insistir, cosas gravísimas como la tasa de feminicidios que tiene el Uruguay. ¿Cómo es posible que eso no haya sido parte de la agenda programática de los partidos y que haya estado en la campaña? Porque ojo que en los partidos, en la agenda programática sí había medidas, pero después eso no se pone a jugar en la campaña. No. Como un capital que nosotros como fuerza política venimos a traer y que prometemos hacernos cargo de estos temas. No estuvo en la agenda de ningún partido. ¿Por qué te parece ¿no? que eso pasa?
Y bueno, por este contexto de regresión conservadora, por este ciclo, que creo que es un ciclo antifeminista, y bueno, y que se entiende que capaz que era más lo que se perdía que lo que se ganaba. Pero ahí ya hubo una omisión y que me parece que tenemos que pensar, ¿no? Bastante qué pasó ahí. Y bueno, ninguno de los partidos que ingresaron a la contienda electoral registraron o dieron cuenta del rol que tuvieron los movimientos sociales en los últimos 10 años, ¿no? Estamos en 2025, se cumplen 10 años del Ni Una Menos en Argentina, podemos decir que este fue ese último ciclo feminista expansivo. Una generación política que sale a la calle, que moviliza, que quiere cambiar el mundo y después eso... Sin embargo, esto que decís, que personalmente yo lo comparto, tiene otro relato que lo cuestiona un poco, que es la cantidad de mujeres que sí asisten a la marcha, que cada año son más. ¿Qué pasa con esa inquietud social que queda latente que exista y no es recogida por el sistema político? Y bueno, me parece que eso también, cuando no es recogido por el sistema político partidario, me parece importante, ¿no? Vivimos en un país, ¿no? Por los partidos, vivimos en un país muy partidocéntrico, que entendemos que la política pasa por los partidos. Pero esto es lo que me parece que está bueno que pensemos. La política pasa por los partidos, por los sindicatos y por los movimientos sociales. Ya no podemos entender un sistema político sin los movimientos sociales. Y bueno, cuando el sistema de partidos, cuando los partidos no recogen lo que sucede en los movimientos sociales, me parece que eso termina en desafección política. Político-partidaria de alguna manera. En algunas proclamas de este último 8M, algunas proclamas fueron muy críticas con esto y dijeron algo así como somos mercancía de una campaña electoral, ¿no? Una crítica muy fuerte y que no era en relación a un partido concreto, sino a, bueno, esa política partidaria que se dirime en las campañas electorales. Las marchas siguen siendo multitudinarias, hay una nueva generación que participa de esas marchas, hay una nueva generación que se crió en las marchas, ¿no? Hay un artículo muy lindo de La Diaria que salió que muestra, bueno, cómo hay algunas niñas que ya tienen 10 años, ¿no? Y que empezaron a ir a las marchas cuando eran bebés. Hay una generación socializada políticamente ahí, y ¿qué va a pasar con esas generaciones que entienden que ese es un lugar político para manifestarse, para expresarse, y que después eso viene la campaña y no pasa absolutamente nada? Esto tiene que ver también con el descrimiento de la democracia de los partidos políticos, ¿no? Me quedé pensando en eso que señalabas por ejemplo, en las marchas, esas expresiones críticas de ser mercancía de los partidos políticos. Hay otra tensión que uno ve de determinados partidos, en particular los partidos tradicionales o afines a los partidos tradicionales, que denuncian la cooptación de la marcha por parte de los movimientos de izquierda. Vos que has estudiado justamente la relación entre la izquierda y el feminismo, ¿cómo ves ese debate y esa discusión? Y bueno, lo que pasa es que sí, si miramos, esto fue mi tesis doctoral sobre los 80, ¿no? Entonces, el feminismo que reemerge y que resurge en la postdictadura es un feminismo que va a estar muy pegado al campo de la izquierda, ¿no? Y compuesto por dobles militantes. Y ahí hay una tradición. Acá, en Uruguay, hay una tradición de un feminismo de izquierda muy fuerte. Pero estos son los 80, eso es el ciclo anterior, no es el ciclo actual. Hay una cosa que era muy clara del ciclo feminista de los 80, que estaba compuesto en su mayoría por dobles militantes, es decir, aquellas que militaban en los movimientos sociales y quienes militaban en los partidos. Hoy no hay dobles militantes. Eso cambió. Digo, claro que hay dobles militantes, pero no son la mayoría, son la minoría. Eso cambió. Entonces, bueno, hoy el feminismo no es un feminismo compuesto por dobles militantes. Es un feminismo compuesto por militantes del movimiento social. Y algunas participan de los partidos y capaz que de las dobles militantes, eso sí es verdad, la mayoría son del campo de la izquierda. Pero hoy no tenemos un feminismo de izquierda como teníamos en los 80. Tenemos un feminismo de izquierda y también tenemos un feminismo de izquierda partidaria, ¿no? Esto es importante. Pues tener esto que les decía, ¿no? Bueno, hay
feministas que, aunque comulguen con las ideas de izquierda, no habitan las estructuras partidarias. Entonces, de ninguna manera el feminismo está cooptado por la izquierda. El feminismo está cooptado por sí mismo. El feminismo es del feminismo. Pero bueno, sí, en la década de los 80 casi que no se podía pensar en una expresión, bueno, sí se podía pensar, pero era más rara avis, en una expresión más conservadora de derecha que se ubique en el feminismo que hoy. Sí, ojo, también hay que estudiarlo. Yo porque hice mi estudio sobre las feministas de izquierda, que claro, eran las que protagonizaban las organizaciones sociales y la prensa feminista de la época. Pero había unas coloradas que fueron las que presentaron un proyecto por el aborto antes que las feministas de izquierda, que no las podías correr, ¿no? Por izquierda, en sentido de feministas, ¿no? Sí. Que eran muy disruptivas. También... Pero por lo menos en el imaginario colectivo sí que estaba esta idea de que el feminismo era concretamente de izquierda y no resonaba tanto con la derecha. Sí. Sí, eso está claro. Pero también quiero decir esto, ¿no? Que en el proceso de transición, digo porque ahora se cumplen 40 años de la democracia, ¿no? De la recuperación democrática, y en ese momento que era de construir un nuevo mundo, un nuevo país, una nueva democracia, había muchas expectativas con que esa democracia fuera una democracia igualitaria, como decían, y no con ciudadanas de segunda. Y esto lo decían tanto las feministas de izquierda, también las feministas coloradas y también las feministas blancas, que las había, después dejaron de existir, ¿no? Todas las estructuras partidarias. ¿Pero hoy te parece que no existen? ¿O esa evolución que mencionabas también se expandió para este lado? Bueno, creo que es distinto, que las expresiones son distintas. Yo no soy quien para decir hay feministas o no hay feministas. Lo que tenemos que analizar es cuáles son las expresiones feministas, cómo se enuncian como feministas. Bueno, es una palabra en disputa, ¿no? ¿Quién es feminista, quién no? El feministómetro es una herramienta que se suele utilizar y bueno, y tiene que ver con disputar, tener una disputa política, ¿no? En el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, es decir, ¿qué es ser feminista? ¿Cómo es luchar contra la desigualdad? Es parte de la disputa actual. ¿Qué es una buena feminista? ¿Qué es una mala feminista? Si estas discusiones están en la agenda es porque eso es importante. A mí me parece que eso es sano. ¿Y quién lo lauda? ¿Quién lauda estas discusiones? No se lauda. ¿Se puede ser feminista blanca de derecha o no? Y no se lauda, me parece que no se lauda y esa es la gracia de que el debate esté permanente. Que el debate esté permanente. Una de las cosas que el feminismo debate de forma constante es quién es el sujeto del feminismo. Claro. Y eso es, si esa pregunta está vigente el feminismo. Cuando se lauda, cuando se clausura, claro, no pasa a ser una conversación estéril. Así que es sano que esa discusión esté, quién es el sujeto del feminismo. Nos hace bien, aunque parezca que nos hace mal, nos hace bien discutir sobre quién es el sujeto del feminismo. Vos hablabas de que situabas en el 2015 parte del ciclo expansivo del feminismo, hablabas del Ni Una Menos en Argentina, podemos hablar del Me Too, acá en Uruguay también hubo expresiones de ese tipo. Ahora estamos en una, no sé cómo se llama académicamente, pero en definitiva una contracorriente. A nivel internacional se habla de la internacional reaccionaria y ahí el tema o el combate al feminismo o a la mirada de género es uno de los temas en discusión. ¿Vos cómo explicás eso que está pasando ahora? ¿A qué se debe? ¿Qué tan raro puede ser a otros momentos en los cuales hubo cierta expansión del feminismo y después puede haber habido contracorrientes o contraolas? ¿Cómo lo explicás? Ay, no sé cómo lo explico, porque es una de las preguntas que que hacemos estudios feministas nos venimos haciendo hace unos años. ¿Cómo explicamos dónde se gestó esta reacción, ¿no? ¿Dónde se gestó esta regresión conservadora? Le podemos llamar reacción conservadora, regresión, ciclo antifeminista, pero no hay duda de que esto está sucediendo, ¿no? Una de las cuestiones es entender las causas de este ciclo antifeminista.
Otra cuestión es reconocer que esto es un patrón histórico, si no, no viviríamos en el patriarcado, ¿no? O sea, si no hubiera marchas y contramarchas, avances y retrocesos. Por algo hablamos de olas, por algo hablamos de ciclos. Esto ha sucedido, ¿no? De forma a lo largo de la historia, ¿no? En pleno momento de auge, acá, el ciclo feminista, me acuerdo que un día me hicieron una entrevista y me dijeron el patriarcado se va a caer y yo dije, ahora no, y bueno, fui muy criticada por esa respuesta, pero esa respuesta tenía que ver no por pesimismo, sino por conocimiento de la historia, de que a los ciclos feministas luego, lamentablemente, les sobreviene un ciclo de reacción. Esto lo vemos a lo largo de la historia, esto es así, ¿no? Ha sucedido. No creo que las causas de la reacción sean las mismas en todos los ciclos. Ahora hay que entender cuáles son las causas de la reacción y las distintas modalidades que adopta y cómo se disputan los feminismos, ¿no? Te cambio la pregunta, ¿qué elementos nuevos ves en este patrón que se repite, digamos, de la reacción? ¿Qué cosas nuevas ves en esa reacción? Bueno, si miramos otros periodos, podemos pensar, al feminismo se le respondía, se le reaccionaba con un antifeminismo muy claro, que una de las cosas que decía ese antifeminismo es no queremos al feminismo y no somos feministas. Ahora hay una cosa rara que todavía no sabemos cómo comprender ese nuevo bicho político, que es una postura antifeminista que al mismo tiempo se enuncia como feminista. Esto es muy extraño. Hay unas colegas en Argentina que están, por ejemplo, estudiando el feminismo libertario, ¿no? Entonces, bueno, nos saca un poco del esquema clásico de decir un feminismo emancipatorio y luego una reacción conservadora que quiere devolver a las mujeres al hogar. Bueno, me parece que acá había un cambio enorme y hay que entender que ahora hay sectores que capaz que podríamos catalogar como conservadores y que sin embargo no quieren devolver a las mujeres al hogar. Esto es una novedad de este ciclo, ¿no? Bueno, hay otros feminismos, hay sectores que no renuncian a la palabra feminista y sin embargo tienen unas posturas que podrían ser antifeministas. Entonces es bien complejo. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo? ¿Cómo cuáles estas posturas que podrían ser antifeministas definiéndose a priori feministas? Bueno, cuestiones que capaz que tienen que ver con el rol del Estado para proteger a las mujeres, ¿no? Acá hay una discusión en los feminismos también, ¿cuál es el rol que cumple el Estado para proteger a las mujeres? Capaz que podríamos decir, bueno, es antifeminista, ¿no? Querer destruir al Estado y destruir a las leyes del Estado que van a proteger a las mujeres. Sin embargo, esas posturas están desde quienes se enuncian feministas. Por eso les digo que es compleja la situación. Desentrañar este fenómeno, ¿no? Si nosotros pensamos en otro momento, era muy claro, ¿no? Ante un avance feminista venía una regresión conservadora que quería el retorno de las mujeres al hogar, a la familia. Eso se desarmó bastante, ¿no? Bastante. Hubo una ampliación de los sentidos feministas compartidos por múltiples sectores y eso me parece que está bueno reconocer. O sea, la regresión que hablábamos al comienzo, esta ola antifeminista, es un patrón que sí que se repite, pero se repite de una manera singular, por lo menos inédita. Sí, creo que sí. O no sé si inédita, pero sí, que en cada ciclo antifeminista hay que analizar como las razones y cuáles son, quiénes están reaccionando, porque en esta reacción conservadora hay de todo, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, lo central es la familia y tenemos que volver a la familia nuclear porque el feminismo destruyó la familia, que es una institución básica. Esto podemos decir es una postura conservadora muy clásica y muy tradicional y muy longeva. Eso está bien, está vigente. Pero en este momento esa no es la única postura, ¿no? Esto me parece que es lo interesante que hay que entender y estudiar, cuáles son las expresiones antifeministas hoy en día, ¿no? Y bueno, y que hay que estudiarlo.
Ya que mencionabas el tema de la discusión sobre el rol del Estado en relación al feminismo, ahí ¿cuál mapearías, por lo menos a nivel de Uruguay, digamos, la agenda de políticas públicas que deben estar arriba de la mesa con fuerza en el momento en el que estamos? Mencionaste por arriba el tema de la violencia de género, es claro, se habla, capaz que menos en este periodo, pero se ha hablado a propósito de la política de cuidados. En este periodo se habló bastante de la extensión de los tiempos pedagógicos, que entiendo que de alguna forma también hacen a la cuestión, porque liberan tiempo en el hogar que en general recaen en las mujeres. ¿Qué otros puntos pondrías en esa agenda? Bueno, como les decía, son enormes, ¿no? Pero bueno, vos lo decías, los cuidados que fueron un buque insignia, no de la campaña reciente, sino 2014. De la otra, bueno, deberían ser centrales. Eso repercute en cómo cuidamos y cómo cuidamos a otros, a otras, y quiénes nos cuidan a las que, ¿no? Quiénes cuidan a los que cuidan, ¿no? Nosotras cuidamos y nadie nos cuida a nosotras, y bueno, esto tiene que ver y repercute en las trayectorias profesionales, en las trayectorias educativas, en los sueños, en las expectativas. Ojalá que los cuidados fueran una parte central de las políticas públicas, pero bueno, la violencia en todas sus expresiones, no solo los feminicidios, ¿no? La violencia sexual, por favor, estamos en una situación súper emergente. La pobreza, ¿no? La pobreza, el problema que padecen las mujeres en esta situación de crecimiento de la violencia en los barrios, ¿no? La persecución, la situación de las mujeres en las cárceles. Es decir, la agenda es enorme, enorme. Tenemos que cerrar, pero vos lo mencionaste muy por arriba al inicio de la entrevista, y algo hablábamos con Mariana Pomies a propósito de las dificultades de las mujeres o no a la hora de acceder a la educación. Se da la particularidad de que a nivel universitario las mujeres llegan a la educación superior, pero después cuando empiezan incluso en los cargos de relevancia a nivel de la vida institucional de la UDELAR y la docencia, después eso va cambiando. Hay un punto en la carrera universitaria donde las mujeres pasan de ser mayoría a ser minoría. De hecho, ustedes en el grupo de estudios feministas, ahora perdí el papel, ¿cómo es el nombre exacto? El CEIFEM. El CEIFEM, el Centro de Estudios Interdisciplinarios Femeninos. Tiene una actividad invitando a pensar la posibilidad de una rectora mujer de la Universidad de la República, algo que no ha ocurrido. Y también si pensás en los grados 5 o los grados 4, hay una menor presencia de mujeres, más allá de que en el punto de partida, la llegada a la Universidad de la República, las mujeres son más que los hombres. Sí, esta actividad es un ejercicio de imaginación política, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no pensarlo? Y de hecho copia una campaña de los años 40 que se llamaba Si yo fuera diputada, que tenía que ver que todas podríamos pensar en ser diputadas o todas deberíamos poder pensar en ser rectoras. No hay duda que las personas que habitamos la universidad, las mujeres que habitamos la universidad, somos mujeres que que estamos en lugares de privilegio, no hay dudas, ¿no? Que tenemos un trabajo estable, seguro, que estamos en el centro de producción de conocimiento formal, etcétera, etcétera. Aún así, en el lugar de privilegio, hay desigualdades y se ocupan lugares subordinados. Y esto se ve en los cargos de decisión, por supuesto, es lo que decís tú, ¿no? Cómo baja la cantidad de mujeres grado 5, cómo baja la cantidad de mujeres decanas, cómo nunca hemos tenido una rectora mujer. Pero después en las trayectorias académicas, ¿no? Hay colegas que estudian justamente cómo las mujeres no terminan las tesis doctorales con el mismo nivel de éxito que los varones, cómo llegan menos a concluir las tesis doctorales. Hay un momento en que las mujeres empiezan a caer, ¿no? Esto pasa a nivel de la universidad, también pasa a nivel de secundaria y a nivel primaria, ¿no? La desigualdad, a medida que se avanza en el nivel educativo, crece. Y crece en relación a los cuidados, ¿no? Las niñas que desertan, las adolescentes que desertan de secundaria, están cuidando hermanos o están cuidando hijos, ¿no? Y esto es un problema que después también va a darse en
en la universidad. Entonces, bueno, sí, la brecha de género y que también es una brecha salarial. No es solo una cuestión de ascender de grado y ocupar espacios de decisión. Las mujeres ganamos menos dinero, ¿no? Nuestras carreras son más esforzadas, pasamos más tiempo en un grado bajo y ganamos menos, si estamos en grados bajos, ganamos menos que nuestros colegas varones y cuidamos más. Que cuidar también implica no solo disponer de tu tiempo para cuidar y no para otras cosas, sino también no progresar en la carrera académica y por tanto tener un perjuicio salarial. Aunque estemos en lugares privilegiados, eso existe también. Muy bien, Ana Laura de Giorgi, politóloga, doctora en Ciencias Sociales y también integrante del CEIFEM en la UDELAR. Muchas gracias. Bueno, gracias a Muchas ustedes. gracias, Muy interesante. Ahora,